Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón, y esta vez estamos ante la review del set 75342 con un precio de 45 euros y 262 piezas, que como estaréis viendo en pantalla es el Republic Fighter Tank. Es un set que la verdad que me ha gustado bastante montarlo y que tiene buenas cosas interesantes para inversiones que vamos a hablar en un momentito, así que vamos a empezar por las figuras, luego vamos a hablar de los sets y finalmente hablaré si me parece un buen set para invertir o no y las cosas que me han gustado y las cosas que no me han gustado. En primer lugar vamos a hablar por la que parece que no, pero podría ser una de las mejores figuras de los últimos años, diría yo, y del set sin duda alguna, que es esta figura de Mace Windu. Como vemos es una figura que es bastante detallada, que tiene arm printing, tiene un arm printing muy interesante con lo de las guerras clon, con los simbolitos de las guerras clon. Esa es su versión y tiene la cara realista, no tiene las caras de Clone Wars que teníamos antes, que a mí me gustan la verdad que bastante, y viene, como estáis viendo, con su sable de luz morado translúcido. Aquí se verá un poquito mejor cómo es translúcido, así que vamos a ponerle en su base. ¿Con qué contamos también? Contamos con 3 clones de la Legión 187, que puede que sea la razón por la que muchos de vosotros vais a comprar este set. Empezamos por el comandante de la 187, que así es como lo llaman, que viene con un rifle largo con esta pieza de vela para que sea como un sniper. Tenemos la cara de clon normal. Y como veis tenemos una de las cosas que hemos estado viendo en los últimos años, que sería la impresión de las camas en las piernas. No los tenemos en los laterales, todos tienen los brazos blancos y sí que me gusta los detalles de impresión que podemos apreciar en la parte trasera con este correa y la parte frontal, que sí que le distinguen, y tenemos también un par de marquitas aquí en el pecho que, como podéis ver, ahora vais a ver, estos no tienen. Entonces tenemos esos colores marrones que el resto no tienen y estas marcas que lo diferencian, y tenemos el casco de lo que vendría siendo de toda la vida un Airborne Trooper, que la verdad está bastante bien y lo llaman comandante de la 187. Ya sabéis que esta legión no es canon, pues se han inventado un poquito todo por aquí. Avanzamos, tenemos otros 2 clones de fase 2 de la legión 187. Como podéis apreciar, no tenemos esas marquitas que sí que os he contado que teníamos en el pecho de este. Ahora vais a ver ahí como si lo muevo se pueden apreciar mejor. Tampoco tenemos esas marcas marrones, y que tenemos pues un cinturón que pasa por aquí y que pasa por aquí, que tienen pues una correa que pues no conecta el print, por supuesto, no tenemos print lateral, pero sí que tenemos un print en las piernas que está bastante guay. Como veis es distinto y sí que tiene estas marcas que tiene, son parecidas a las que tenía en el pecho, pues aquí las tenemos en la pierna, y son clones que la verdad me gustan mucho y me parece que están muy chulos. Y bueno, por último enseño brevemente, tenemos 2 B1 Battle Droids con sus blasters de color gris. No sé si se va a apreciar lo suficientemente en la cámara, pero unos son negros y otros son grises, así que vamos a avanzar con lo que vendría siendo la build y luego vamos a contar cosas que me han gustado, cosas que no, y si me parece un buen set para invertir. Primero que quiero comentar de la nave, como veis tiene ruedas, tiene unas pequeñas ruedas en la parte de abajo. Aquí tiene 4 que nos van a permitir que sí que tenga un pequeño movimiento por la mesa sin la rodadura. Como veis, si yo lo pongo desde aquí, la build es bastante plana, cosa que no me disgusta. Sí que creo que los otros tenían, no que estuvieran girados, pero sí que tenían una pequeña curvatura un poco mejor, y tenemos muchas pegatinas. Contamos con pegatinas en ambos lados. Esto también son pegatinas, y aquí tenemos otras 3 pegatinas, otra pegatina aquí, y tenemos las pegatinas que podemos ver en los laterales en los cañones. ¿Qué funciones jugables tenemos? Pues aquí tenemos una cabina, ¿vale? Tenemos una cabina que, si la vemos, tiene aquí un panel impreso donde en la caja te dicen pues que puedes poner un soldado. De hecho te ponen al Airborne, vamos a cogerlo de aquí, y te lo ponen de pie, porque sentado no va, porque sentado no vería nada. Sentado de hecho supongo que se podrá cerrar, si queréis vamos a verlo. Vale, no miento, si le ponemos sentado sí que se le va a ver la cabeza, pero es que él se le ve con el blaster por fuera. Si queremos que vaya con el blaster también, aunque no tendría sentido en un tanque, pues tendremos que sentarlo, porque esto no se va a poder bajar. Siguiente función jugable, tenemos aquí una de las partes que menos me ha gustado y que más he criticado. Como veis, este pedazo de hueco, sé que creo que hay algún apaño para hacer, no lo he querido traer porque quería traer la review sin más, sé que se puede hacer algún apaño para que esto no quede así con este hueco. Y aquí tenemos pues otro sitio para sentar a otro de los soldados, que sería este de aquí. Aquí nos va a caber otro, podemos cerrar aquí sin problema. Y luego esta trampilla trasera, que sí que le veo menos sentido, que sería como si fuera la salida del tanque, ¿vale? Y aquí pues puede entrar un muñeco, pero vamos, puede entrar un muñeco como si fuese una tumba, en plan tiene que entrar tumbado, y como veis ya está. O sea que la verdad que no es una función que me parezca muy guay, pero sí que podríamos guardar a los 3 clones, uno ahí, uno tumbado, uno aquí debajo sentado, y otro iría aquí en la cabina, y Mace Windu pues iría a su bola. Vale, mientras voy hablando, fijaros en la posición de estas 2 torretas por si cambian, porque más adelante vamos a hablar de ello, pero cosas positivas, cosas negativas, qué me ha gustado, qué no me ha gustado. En primer lugar, lo que más me ha gustado es la selección de figuras. Por 45 euros contamos con 6 figuras. A lo mejor no es el mejor ratio de figuras por el precio que estamos pagando, y sí que es cierto que 2 de ellas son droides, pero hay que tener en cuenta cómo está Lego Star Wars últimamente, y la verdad que me parece por 45 euros un buen precio obtener 3 clones, un Jedi y 2 enemigos, que serían 2 droides. Me parece un precio bastante chulo. También la experiencia de montaje me ha resultado bastante agradable, me ha gustado mucho. Sí que es cierto que ha habido algunas partes, ¿vale? Por cómo es la build,
que he tenido que apretar y he roto algo, o sea, se me ha caído otra pieza. Sí que me ha pasado 2 o 3 veces, que no me suele pasar tanto cuando monto una nave, y aquí sí que me ha pasado, pero aún así la experiencia de montaje me ha gustado. Estoy montando otro set para otra review que voy a traeros este mes mientras estoy en Canadá. Sí que es cierto que ahí me está gustando más la experiencia, pero aquí dentro de cabe no ha sido mala. Y en general el tamaño pues me parece que es bastante adecuado para poder hacer un ejército y ese tipo de cosas que nos gustan a todos, y no es un set muy grande que no va a abultar mucho en nuestras vitrinas o en nuestras baldas o en la mesa donde tengáis vosotros los sets. Vamos a ir ya con las cosas negativas y luego contar si me parece un buen set, un set para invertir o no. Cosas negativas, lo primero, ya estáis viendo cómo ha cambiado esto. Sí que es cierto que lo he movido, pero las torretas están muy flojas y se acaban bajando, entonces lo más seguro es que si vosotros lo tenéis puesto en display así, esto va a acabar bajando y eso no me gusta. Segundo punto que no me gusta es toda esta zona de aquí, ese hueco que hemos visto. Mira, vamos a moverlo poquito a poquito. Todo este hueco que vemos aquí que queda no me gusta, creo que se podría haber resuelto mejor. Sí que es cierto que tiene una pieza ahí muy grande que suele ser difícil engancharla, pero sé que Lego puede hacer un mejor trabajo con ello desde luego. Y esta parte de aquí, pues sí que me parece, no me parece un punto negativo del todo, pero esta cabina que hemos visto aquí, que lo que hacemos es meter a un muñeco así tumbado sin más, me parece un tanto prescindible porque no sé qué aporta. Si nos hubiese venido una caja con algún tipo de símbolo de la República, por ejemplo, y vemos que ahí llevamos municiones para el tanque o algo así, sí que creo que le hubiese dado sentido tener, ya que tendríamos municiones para el tanque en la parte de aquí de detrás. Mirad, porque vamos a poder ver a través de aquí. Uy, va, se ha disparado. Municiones en la parte trasera y un soldado en la parte delantera y otro soldado aquí. Lo cerramos y me parece que quedaría bastante bien, pero no le estoy encontrando tanto el sentido a tener un soldado ahí tumbado. Conclusiones finales sobre si creo que queréis comprarlo o no. Si queréis obtener esta legión, la 187, desde luego comprarlo, porque no creo que esta legión vaya a salir en ningún otro set. Me parece muy raro, es una legión que no es canon. Ya fue una decisión extraña que sacaran este set, por lo tanto sí que recomendaría comprar este set por ese lado. También, a modo de inversión, este set cuesta 45 euros. Si nosotros nos fijamos en cuánto cuestan estos soldados por separado, creo que cada uno de ellos cuesta en torno a unos 10 euros, 10 dólares más o menos, y Mace Windu tiene que tener un precio similar. Los droides pues que van a ser 1 o 2 euros cada uno. Simplemente con las figuras cubrimos el precio que paguemos, y más si lo encontramos en oferta, porque es un set que tiene mucha demanda, que además es exclusivo, por ejemplo en España, de Lego y de Carrefour, y yo no lo suelo ver casi nunca en ofertas. Sí que aproveché para comprarlo con puntos dobles, que es de las mejores ofertas que vamos a encontrar. Creo que va a tener un muy buen valor de reventa, que va a ser una buena inversión, porque no le vamos a perder el precio mínimo, que eso es lo importante siempre, y seguramente que luego lo vayamos a encontrar. Yo creo que al poco tiempo de que se retire, esté costando 45 por 55 euros, seguro que lo vamos a encontrar en cuanto se retire, porque la gente seguirá queriendo tener estos clones, que son los únicos clones que han salido, no lo hemos comentado, sin el agujero lateral, y es muy probable que sea la única vez que veamos este tipo de clones, a no ser que nos sorprendan y más adelante hagan un Battle Pack, cosa que dudo, porque esto es no un Battle Pack ni mucho menos, son 45 euros, pero sí que recibimos 3 clones por 45 euros, que no es un precio tan elevado como podría ser el ATT. Espero que os haya gustado el vídeo. Estoy en este intento de aprender a hacer cada vez más reviews y hacerlas mejor, y traeros contenido que os parezca interesante. Muchas gracias por el apoyo que estáis dando últimamente, y cualquier cosa dejádmelo en los comentarios si queréis que como he hecho con este vídeo, hable las reviews sobre pues su posible valor de mercado en el futuro, sobre si me parece un buen set para invertir. Hemos hablado de las figuras, de la build, lo que me gusta, lo que no me gusta, y si considero que tenéis que comprarlo o no. En definitiva, a mí me parece un buen set que sí que recomendaría comprar. Yo me he comprado 2 porque quiero tener 6 soldados de este tipo y me parece una buena build, pero tiene sus partes negativas que creo que se pueden solventar de alguna manera sencilla por ahí buscando vídeos en internet. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.